pasó un tiempo, y creo que él sabía dónde yo estaba, ¿no? Me aborda a venderme como unas boletas para una fiesta. Y yo, qué ridículo fiesta. Y comprometido que era, pues que lo vi. Y me dice, mire, vengo a venderle unas boletas para el cumpleaños del Señor Jesús. Y yo en mi corazón decía, qué ridículo este tipo, ¿cómo así? El cumpleaños del Señor Jesús. ¿A qué hora es cumpleaños del Señor Jesús? Pues no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Pero en ese momento dije, bueno, por salir del paso, bueno, pasé las boletas y bien seria y ya. Y al ratito me dice, ¿tú me puedes regalar 10 minutos de tu tiempo? Y yo le dije, ¿para qué? Y seria, y me dijo, no, mira, dijo, yo soy cristiano, y claro, llevaba la Biblia ahí, quisiera hablarte de algo, de Dios, y me va compartiendo las 4 llaves, que es, y me va diciendo, bueno, yo no sé lo que le pasa a usted, en qué área de su vida, si es sentimental, y claro, cuando me dice sentimental, estaba como en una vitrina de vidrio, y se me van cayendo unas lágrimas muy grandes, que no las podía sostener, ¿no? Porque uno dice, ay, le tocan la herida y uno va llorando. Entonces yo le dije, yo decía, pero ¿cómo yo lloro al frente de este tipo aquí? Y era muy orgullosa en ese tiempo, ¿no? Y bueno, y entonces me va hablando de Dios, y peor mi corazón, o sea, me va hablando de Dios y era como peor yo llorar. Al fin que me dijo, con música y todo, porque estábamos en un sitio como de almacenes, ¿no? Y al final me dice, ¿quiere usted recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le digo llorando, sí, lo quiero recibir. Y bueno, me dice, no sé lo que le pasa realmente, pero si es sentimental, hay hombres buenos. Y yo le digo, no hay ningún hombre bueno. No hay hombres buenos. Y dijo, sí, hay hombres buenos, hombres que aman, que respetan, que valoran y se casan hasta... Y decía, y yo no sé de dónde le dije no hay, y él me dijo que sí había. Bueno, al fin recibo al Señor Jesucristo, y después de un tiempo es mi líder, me enseña mucho de la Biblia, me regala una Biblia, me enseña a conocer a Dios. Me enamoro de Dios como no tienen idea. Voy al grupo donde Él me lleva, y ahí en ese grupo habían unas oficinas donde se entraba a orar por esposos. Creo que yo ya estaba grande, tenía 26 o 27 años en ese tiempo. Las mujeres se casaban de 21 a 22 años. Yo decía, no, yo no quiero casarme nunca. Yo lo único que quiero es tener un hijito y vivir con mi hijo toda la vida. Pero para mí el matrimonio era... No, yo no quería matrimonio. Entonces la líder me dice, entra ahí en ese cuarto para que Dios te regale un esposo. Entonces yo no quise entrar a ese cuarto, sino que me fui aparte y le dije a Dios esto. Le dije, bueno, Señor, en este momento yo no quiero a nadie en mi vida. Lo único que quiero es enamorarme de ti. Y si algún día tú me vas a dar un esposo, a él en ese tiempo le decían Tati. ¿Por qué? Porque era un hombre que no tomaba, un hombre que no fumaba, un hombre que hablaba de Dios y hablaba de Dios. O sea, eso impacta en la vida, ¿no? Entonces, yo decía, un hombre como Tatico, pero no él, porque él estaba comprometido, se suponía pues que estaba comprometido. Bueno, y pasó, y yo no quería con nadie, nada. ¿Escuchó Tatico? Creo, ¿no? Que escuchó. Y ahí me regala Dios una líder, me dice, ¿tienes miedo al matrimonio? Le dije, sí, yo no quiero por eso entrar ahí. Así es que dice, te voy a regalar un pasaje de la Biblia, y ese se me quedó a mí por siempre, y está en Josué. Eduardo me regala Juan 1:2,
12, donde dice: más a cuántos lo recibieron los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero el 13 dice: y estos, dice, no son por voluntad humana, sino que estos nacen de la voluntad de Dios. Y yo, oh Dios, gracias, o sea, estoy contigo, yo quiero ser tu hija, yo quiero enamorarme. Y sí, me enamoré de Dios. Y la amiga que les digo me empieza a hablar de Josué 1:9. Desde el 6 me dice, pero me recalcó el 7, donde dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para luchar en esta vida, no, para obedecerme. Y ahí es donde yo entro como en una obediencia a Dios. No tuve como no habían unas buenas consejerías, no habían unas buenas guías en ese grupito donde estábamos, ¿no? Pero yo decía, y me dijo: y no tengas miedo, porque ¿qué dice Dios? Cuando tú busques a Dios, dice, solamente te digo que si lo buscas a Él tendrás éxito donde vayas. Solamente te digo que seas fuerte, que seas valiente, que no tengas miedo, que no te desanimes. El Señor va delante de ti. Y yo, bueno, sí, Señor. Y esas son mis banderas, ¿no? Yo en mis Biblias tengo alzaditas banderitas. Todo lo que Dios me ha dicho. ¿Y qué se ha significado para mí, mi esposo? O sea, primero, pues está Dios. Y luego mi esposo, o sea, yo digo, me mira, viene, me hace una propuesta, después me da el valor de ser la esposa, de casarse conmigo, de decirme que vamos en un ministerio muy lindo de Dios, porque yo también oraba, decía: Dios, yo quiero un hombre que te sirva. Yo veía en ese grupo cómo servían las parejas. Y yo le decía a Dios: yo quiero un hombre que te siga, que te sirva, Señor. Entonces le preguntaba a Eduardo: el plano de tal, pues me está invitando como a tomar un titinco, ¿no? Y él me decía: él tiene novia, él tiene novia. Ah, bueno. Era muy obediente a mi líder. Y yo no sabía nada, ¿no? Pero mis amigas me decían que cuando lo llevábamos así, lo invitábamos a alguna parte, decían: hola. Entonces lo ven a Samuelito, así era Eduardo. Claro que era más acuerpado, ¿no? Entonces esas amigas como del mundo decían: hola, qué desperdicio ese hombre con Biblia, ¿no? Imagínense, o sea, cómo está el mundo, ¿no? Qué desperdicio. Entonces yo decía: ¿pero por qué? ¿Por qué no toma? ¿Por qué no? No, pues como con la Biblia, orando, decía, ¿no? Y bueno, para mí él ha sido mi papá espiritual, mi esposo, el que me guió desde bebé espiritual a leer, a estudiar, a enamorarme de Dios. O sea, valoro mucho. Para mí él significa, después de Dios, lo que te digo, todo, ¿no? Es mi esposo, lo amo y estaré con él hasta el fin, jamás abandonaré, porque dentro de un matrimonio, cuando los ven enfermos se van, o viceversa, ¿no? Cuando la ven enferma se van, pero acá es el compromiso que nosotros hacemos cuando nos casamos. Decimos: ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Dice: ni la riqueza, ni la pobreza, ni la escasez, ni la enfermedad, o sea, nada te va a separar. Y ese es el verdadero amor de Dios, es esa cuerda de 3 hilos que jamás se rompe. Es que para todos los matrimonios que están acá, nunca tomen una decisión de decir: no, pues no, ya me cansé, no voy. No, porque al final recibiremos la recompensa que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Y si no la recibimos aquí, pues la recibimos en la eternidad. Pero no, yo la he recibido aquí. Dios me ha dado la oportunidad de tener unos 2 hijos preciosos y un nieto que es un hombrecito muy especial para mí. Son los regalos y las promesas. Qué bonito. Bueno, pastor,
hablemos de su pasaje favorito, pero no vaya a decir pues que le dicen no sabe más. ¿Por qué influye tanto este pasaje en el ministerio y en su vida? Yo le he escuchado, no bullying, sino burla, ¿no? Para los que cambiaron de nombre. A veces desde mi casa, y no lo culpo a mis papás, porque es verdad. La oveja negra, vos sos la vergüenza de la familia roja. En la casa, con el daño que el diablo usa, personas tan cercanas como un papá o una mamá para hacer daño, que Dios tiene un propósito con uno. Me decía, vos te tiras un agua de puercos, dañas un balín, más te doy una pulga en la nariz que cae y ya, pero claro. Me cagarían a cada rato. Yo llegaba al banco a llamarlo y me miraban y decían, ¿y ahora qué hiciste? Decimos del país preparado. Ya salía esto, iba atrás de varios. Cuando me suspendieron, no me expulsaron porque si no me hubiera podido, no me hubiera graduado en febrero. Me suspendieron sobre 3 años en Champaña. Allá también casi me mato en las paradas de atención. Entonces siempre era como ese. Y yo trataba como de contrarrestar eso con las artes marciales, con las pandillas, con las patadas, con los puños, con el... Bueno, pero era como tratando de buscar un reconocimiento en la afirmación. Y eso ya era como para eso feo, esa máscara. Y nazco, o sea, espiritualmente, y comienzo a escuchar la voz de que ya... Y eres para mí un especial tesoro de mí. Y yo, solo que quiero que me... Bueno. Entonces, llegó un momento en que sentía que Dios me decía, vamos a hacer algo, o sea, mientras estés en la tierra, vas a buscar, y el domingo un muchacho, bien lindo, se acercó, un muchacho de grande. Antes de ese pastor, dijo, ¿cómo puedo yo buscar primeramente el reino? No me preguntaba, tal vez. Es lo mismo. Entonces ya le expliqué. Entonces, como que eso. Vas a buscar primeramente mi reino, o sea, que otros tengan la experiencia que tú estás teniendo, o sea, que estabas para irte al infierno, para morirte, y ahora tienes paz, no hubo necesidad de internarte en un psiquiatra, ahora estás conmigo. Ay, así jóvenes. Mucho alrededor tuyo, en la universidad, en el colegio. Y lo tuyo, o sea, que la esposa, que los hijos, que el trabajo, que la salud, que lo terrenal, digo, yo se lo voy a dar. Entonces, ¿qué pasa? Esa oferta Dios la hace a todos. Una vez alguien me dijo, no, padre, es que eso no es para mí. Dije, no, eso es para todos. Que vos no quieras buscar primeramente es otra cosa. Que andes con Dios y sigues preocupado por tus negocios, por tu empresa y vaina, y no por lo de Dios, ya es diferente. Pero es para todos el llamado a Dios. El que le cree. Entonces, en la universidad, yo trabajaba con el CENA, yo me iba pensando en cómo puedo buscar primeramente un grupo de oración. Cuando trabajé en el Putumayo, en un colegio, iba pensando en cómo puedo buscar, y eso quiero hacer. Y eso he tratado de transmitirlo y enseñarlo en prédicas, en consejerías, en consejos. Pastor, me voy a ver, me salió un buen trabajo al Perú. Esto, pregúntele a Dios, ¿por qué carajos te lleva al Perú? Aparte de ganar lo que te vas a ganar de plata. Y te vas a dar cuenta que allá buscan y los demás siempre lo... Bueno, usted va a la Biblia y cree, ¿o no? Si no, pues sigue buscando. ¿Las haya leído usted? ¿Sí en Dios? No. Es decir, un impacto tanto que ha estado. Por eso cuando yo dicto el curso ADN, esa parte donde dice Mateo 28 al final, cuando dice disipulen, bauticen, dije, al último dice, y estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Por eso yo siento la presencia de Dios hoy aquí. Dice,
los que estamos. Y ¿cuál ha sido el beneficio de ese pasaje? Es que yo me mantengo desde que nací espiritualmente, por más de 37, casi 38 años, no ha habido un día en que yo me haya embarracado con Dios, haya tirado la Biblia, me haya alejado, haya dicho, no, mi mamá se murió, ¿y por qué? Yo creí que yo no hablo más de ti, no. Siempre. Pues Él, preocuparse por otros, lo beneficia a uno se cuida. O sea, el ser instrumento para otros, el servir a otros, uno se ve, porque lo despercude de uno. He dicho. Muy bien. Teresita, usted hablaba ahora, digamos, de las bondades, todo lo que ha sido su matrimonio con Eduardo, el hombre. Pero ¿qué tan difícil es ser la esposa de un pastor? Bueno, es difícil, ¿no? Porque uno tiene dos ojos nomás para mirarlos a ustedes, pero de allá me miran varios miles de ojos que lo están mirando. El comportamiento, su testimonio, cómo vive, cómo se viste, qué hace, cómo habla, qué son los hijos. O sea, es un poquito difícil, pero que te digo, somos normales, ¿no? No somos que los pastores estamos allá levitando o ponemos una máscara acá para decir, a ver, yo soy la esposa del pastor y soy la ungida y a ver, pues no, nosotros nos enfermamos, nosotros lloramos, nosotros sufrimos, nosotros pasamos por todas las pruebas que no te puedes imaginar. Cuando a mí me dicen las personas, pastora, yo le digo, cuando es de confianza, le digo, no me digas pastora. Porque la palabra pastora significa muchísima responsabilidad y es el pastor. Nosotros somos esposas de los pastores, somos las ayudas idóneas, como dice la palabra de Dios. Estamos ahí, ellos son la cabeza, nosotros somos el cuello, pero en un momento de mi vida también, o sea, yo no sabía lo que Dios me había dado. O sea, era el pastor, sí, se lo pedí, ok, pero no sabía cómo someterme bajo la autoridad que Dios me había dado. Entonces, en ese tiempo éramos como divorciados en las finanzas, ¿no? Yo decía, bueno, usted no se meta en mi negocio, yo no me meto en el suyo. Y así pasé mucho tiempo, no me sometí. Yo decía, cuando Eduardo me decía, mira, espera, oremos, yo decía, no, usted lo que quiere es cortarme las alas para que yo no vuelva. Y bueno, entonces en medio de eso, claro, cuando Dios nos coloca una autoridad en nuestro hogar, es el esposo, la representación de Jesucristo en nuestro hogar. En 7 años que nosotros llevábamos como esposos, yo no le hacía como mucho caso, ¿no? a mi autoridad. Y en esos 7 años hubo un ¿qué se llama? Un desbarajuste de mis finanzas y en 7 años se van al piso. Rematan casa, rematan todo, el trabajo no hay, y bueno, y sobre todo pues quedó muy endeudada, tanto así que yo le decía a mi esposo, no le contaba. Otra cosa era que si yo le contaba, pues él tal vez me decía que no, entonces me frenaba mis cosas. Entonces yo casi no le contaba, y ese es un problema cuando nosotros dejamos meter a la parentela que se llama, que es la familia. Entonces se mete el papá, la mamá, los hermanos, y dice Dios que Dios nos ha dado un reino privado donde la familia se conforma del esposo, la esposa y los hijos. Pero en ese tiempo no sabía, lo que te digo, no tenía
unas buenas mentores tal vez, que me dieran unas consejerías buenas donde me hicieran caer en cuenta de lo que yo estaba haciendo. De hecho, se fue al piso todo, y fuera de eso mi suegro era mi deudor. Y claro, ya me habían rematado a mí todo y ya venían a rematar la casa del abuelo, la casa del papá de Eduardo. Eso fue lo más tremendo que pudo haberme pasado. Y bueno, una noche, de esas noches que no hay paz, no hay tranquilidad, tal vez Eduardo no sabía, ya me habían rematado la casa, estábamos en un apartamento pequeño. Ahí entré como a decirle, o sea, yo he sido buena, Señor, yo he sido esto, yo he sido esto, yo he sido esto, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? Y cuando yo le digo así, le decía, háblame, Señor, a través de tu palabra, porque yo ni siquiera puedo entenderte. O sea, leo y parece que no me moja nada, por favor. ¿O será que yo soy una brutica que no puedo ni siquiera entender lo que tú me estás diciendo? Por favor. ¿Y cómo sería que yo estaba llorando? Era una noche, toda una noche, que me encerré yo ahí. Mis hijos eran pequeños y a la señora que nos acompañaba yo le decía, ora con ellos y apuéstalos, pero no me abras esta puerta hasta que... Entonces yo le pedí a ella, no podía yo quitarme la vida por mi propia mano, sino ya con un temor de Dios, decía, Señor, un infarto, Dios, o sea, tú me puedes librar de aquí, yo como doy la cara ya, le van a rematar la casa, ya estoy acabada, y los pensamientos del enemigo que nos acaban. Entonces, eran como las 3 de la mañana, me acuerdo, y la Biblia, o sea, ahí no había viento, nada de eso. Y así, ¡pum!, se quedó en una parte donde está en Job 22, del 21 al 30. Y ahí es donde Dios me habla de una manera que yo le decía, ¿cómo entendí lo que me decía Dios? Y esta así dice, sométete a Dios, el 21, ¿no? 22, 21, los que tengan ahí su Biblia. Sométete a Dios y ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Era tan ingenua, le decía, bueno, va a venir la prosperidad, va a venir todo lo que me han robado, va a venir. Y bueno, el Señor decía, acepta. Yo le dije, ¿cómo así, Señor, que yo no me someto? Yo siempre he sido obediente. Y entendí que me dijo, si no te sometes a la autoridad que yo he puesto en tu hogar, no te sometes a mí. Y pilas con las esposas cuando no se someten, cuando dicen los esposos, o sea, es bien delicado. El 22 dice, ahí es importante aclarar. Yo recuerdo un testimonio para algún día vuelvan. Ella le decía, yo ahora me someto a mi esposo porque mi esposo se somete a Cristo. O sea, así la verdad. claro, Porque si un hombre que no está sometido a Cristo, ¿cómo se somete uno? o sea, un No macho puede. ordinario que abuse, maltrata, y no es así. Y el 22 dice, acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate sus palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurada. Yo decía, Señor, ¿cuál maldad? Yo soy buena. Y en ese tiempo ¿por qué era buena? Porque unos carros que teníamos cargaban leche, un vasito de leche para Tumaco, y quedaban canastillas de leche. Y alguna vez Samuel era muy pequeño, creo que tenía 3 años, y él sacó esas bolsas de leche y le dio a unas personas que pasaban. Esas personas dieron como la voz y dijeron, allá regalan leche. Y bueno, ahí hacían fila por leche, por plátano y pescado que cargaban esos carros. Entonces, pero yo daba de lo que me sobraba, no de lo mío. Entonces sentí que el Señor me dijo, no, eso no era tuyo, eso es mío, o de lo que te sobra. Hay que dar de lo que te cuesta.
Dios mío. Le iba haciendo una hojita, escribiendo, lloraba y escribía. Y el 24 dice: si tu oro refinado lo arrojas por el suelo entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como la plata refinada. Yo decía: Señor, o sea, ¿cuál oro si estoy quebrada? No tengo nada, ¿cuál oro? El oro del orgullo, el oro de la mentira, el oro de no el sometimiento, el oro de que yo lo puedo hacer. Cuando una mujer se empodera y cree pues que uno va a poder hacer todas las cosas sola, y cuando uno tiene un matrimonio, no, somos dos y los dos tomamos decisiones. Yo decía: Señor, y el Señor como que me decía: aleja de tu casa la maldad. Cuando tú botes eso, entonces seré yo como la plata refinada. Y desde ahí esa es mi bandera, ¿no? De levantarme, dice: tendrás oro al Todopoderoso. Cuando ores, dice el Todopoderoso, cuando ores, Él te escuchará. Ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú cumplirás tus promesas. O sea, cuando nosotros estamos en unas dificultades, siempre hacemos unas promesas a Dios, pero Dios las está anotando. Cuidado con lo que yo digo, cuidado con lo que yo estoy prometiendo para salir del paso. Pues, con Dios no se juega. Cuando Él te escuchará, tendrás éxito en todo lo que tendrás éxito en tus decisiones, en tus caminos brillará la luz. Cuando sean humillados, bueno, dice, el que es humilde, Dios lo exalta, pero al orgulloso es algo que no. De ahí llega Eduardo en la mañana, a las 5 de la mañana, y yo digo: Dios mío, siéntese aquí que le tengo que contar algo, ¿no? Y él decía: ¿pero qué es que le pasó? O sea, estaba como también para darle una parálisis facial, ¿sabes? Y él decía al médico, y yo decía: no, yo tengo que decirle la verdad. Ya había escrito todo eso, había roto, había orado con Dios, estaba con una libertad. Y yo le decía: Dios, dime que yo le diga toda la verdad a mi esposo. Y ese día fue donde, desde ese día, él me dijo: bueno, nunca más traiga maldición a mi hogar. Entonces le dije: tenga los hijos porque yo me voy, estoy endeudada, yo no puedo, voy a trabajar en otra parte para pagar las deudas. Y por eso es que yo admiro y amo y siempre estaré con él. Dios manda un ángel. En los momentos más difíciles es donde me abraza y me dice, primero me dice: pues mal todo, pero no te tienes que ir, eres mi esposa y los dos aquí vamos a salir adelante juntos. Y ahí es donde 8 años pagamos solo deudas.